Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma Colectivos. Esta vez la diferencia es que estamos en Buenos Aires, esta hermosísima ciudad latinoamericana, ciudad enorme, rompe los estándares de ciudad ecuatoriana, por ejemplo, una ciudad con una actividad cultural, artística, política, bellísima, una ciudad realmente bella. Por supuesto que la veo desde afuera y habría que preguntarle a un porteño cómo la ve a su ciudad. Y me imagino que le pasa lo que nos pasa a todos. La amamos, pero también odiamos a nuestras ciudades. Pero estamos en Buenos Aires y desde Buenos Aires vamos a conversar con este conocidísimo también Atilio Borón. Atilio Borón, usted lo sabe, un politólogo con estudios empezando acá en Argentina, por supuesto, pero estudios de maestría y doctorado en universidades del exterior para Argentina también. Harvard, una de ellas. Podría ser esta una paradoja, ¿no? Digo, porque Atilio es, en ese ser latinoamericano, es un enorme crítico de esta dependencia que hemos tenido y que nos han construido los países desde el centro, ¿no? Ideológica, por supuesto, dependencia intelectual, porque por ahí empieza nuestra dependencia. Y Atilio conoce esas entrañas y por eso tan certeras sus apreciaciones sobre lo que nos pasa en esta patria grande. Así que es un honor enorme estar en Argentina, en Buenos Aires, y dejar atrás el Zoom y poder hablar con Atilio, aprender de lo que Atilio propone, cara a cara, mirándonos a los ojos. Atilio, yo iba a decirte bienvenido, pero no, más bien tengo que decirte gracias por recibirnos, gracias por abrirnos tu casa, tu casa grande, ¿no? Un placer enorme, Javier, sí, hablar sobre esta ciudad que uno ama y al mismo tiempo sufre, ¿verdad?, por todos los cambios, pero que tiene un atractivo desde el punto de vista cultural y la oferta artística que es realmente fabulosa. Fíjate que ha habido años en donde se estrenaron más obras de teatro en Buenos Aires que en Londres o en París. Una cosa, y teatro independiente, teatro surgido de las raíces, ¿no? Gente que fuera del todo profesionalismo y que hace un teatro de una calidad excepcional. Así que bueno, esta es una de las razones por las cuales uno se queda en esta ciudad. Hay momentos que dan muchas ganas de salirse, irse a otra ciudad pequeña en el interior de Argentina, inclusive afuera, pero después cuando uno lo medita un poco, bueno, se queda, digamos, el bien perfecto y absoluto no existe, entonces uno se va acomodando más o menos. Ahora, los latinoamericanos seguimos lo que pasa en la Argentina, no es imposible no seguirlo, ¿no? Por lo que tú acabas de decir, la enorme cantidad de manifestaciones artísticas que se generan desde Buenos Aires y que también nos deleitan, ¿no? Sí. La literatura sigue siendo estupenda. Las librerías. Las librerías. Ahora mismo voy a aprovechar para llevarme algunos libros. Es a veces triste en Ecuador, y tú conoces muy bien Ecuador, hay formalmente buenas librerías, pero si vas con una pequeña lista, yo quiero este libro, este de acá y este de más acá, sales con las manos vacías, porque no los encuentras, todavía no los encuentras. Eso es muy distinto acá en Buenos Aires. Sí, en general hay una tradición muy fuerte, hay algunas librerías que son realmente, te diría, de nivel mundial, ¿no es cierto? Por ejemplo, la que está ahí, creo que es el Ateneo, la que está en Santa Fe, casi esquina Callao, no sé si la has visto. Eso era un ex cine muy lindo, que lo han transformado por completo, una librería en 3 o 4 niveles, con comodidades para sentarte a leer libros ahí. Es realmente una belleza, te lo recomiendo porque... ¿Dónde es la dirección? Santa Fe, casi esquina Callao. Yeah. Creo que se llama el Ateneo, la librería. Yeah. No recuerdo el nombre ahora porque la verdad se me confunden, hay tantas y tiene varias sucursales, pero que esa es la que hay que ver.
es la librería, digamos, ha salido, ¿verdad?, en numerosas revistas del exterior, como uno de los lugares que los bibliófilos tienen que visitar sí o sí en Buenos Aires. Después te puedo pasar los datos. Te quería contar que ayer hubo un acto, digo, esta es una trampa que estamos haciendo, porque ¿cuándo fue ayer? Cuando sale el programa no vamos a saber Claro. cuándo fue ayer, este don de ubicuidad que te dan estos aparatos, estas tecnologías. Pero bueno, ayer hubo un acto y participó Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, y citó, él es fanático de Borges, ¿no? Sí, claro. Y lo citó a Borges, y el auditorio no reaccionó tan bien, no hubo como un rumor, ¿no? Quiero decir con esto que el enorme Borges, desde el punto de vista de las letras, la literatura, su poesía, sus ensayos, sus obras completas, yo las amo entre otras razones porque ahí encuentras un cuentito, Guayaquil se llama el cuentito, a propósito del encuentro entre Bolívar y San Martín, ¿no? Claro, Borges habla de ese encuentro y hace un retrato de San Martín muy, muy humilde, ¿no? En cambio, arrogante Bolívar, ¿no? El arrogante Bolívar, ¿no? Pero digo, hay de todas maneras esta sensación de que estamos frente a un grandísimo escritor, pero la gente también quiere indagar cuál fue su posición política, ¿no? Mira, Borges es un personaje, bueno, primero un extraordinario escritor. Sí. Pero a mi manera de verlo, si tú me dices cuáles son los paradigmas, ¿no es cierto?, de la lengua castellana, por lo menos la segunda mitad del siglo XX, o sea, aquellos que establecieron el modo de escribir y de expresarse en castellano en la segunda mitad del siglo XX, yo te daría dos nombres, Octavio Paz y Jorge Luis Borges, sin ninguna duda. Sin desmedro de otros escritores que son fantásticos, digo, como Alejo Carpentier. Pero Alejo Carpentier es un castellano maravilloso, pulido, con filigranas de una gran precisión, pero que no es el habla común de la gente, no puede serlo. Tampoco lo puede ser lo de García Márquez. Pero Paz y Borges de alguna manera fijaron los estándares de lo que es el castellano bien hablado y con gran capacidad de comunicabilidad en el mundo moderno. Ahora, Borges, evidentemente, es una figura muy resistida por los peronistas. Yo digo, Borges no era tanto que fuera antiperonista, que lo era. Borges es un iconoclasta, ¿verdad? Borges es capaz de decirle a los militares argentinos, ¿verdad?, que son muy valientes porque nunca sintieron una bala pasar silbando al lado de su cabeza, lo cual motivó que uno de los generalotes, esos que estaba en el gobierno, hiciera una declaración pública que eso que había dicho Borges era una mentira, una infamia que descalificaba al ejército argentino, y el viejo con esa ironía, porque tenía una ironía que te fulminaba directamente, el viejo le dijo, me rectifico, el general fulano de tal sí sintió una vez una bala pasar silbando al lado de su cabeza, con lo cual los enterró todavía más, ¿te das cuenta? Entonces, Borges hay que entenderlo en esa clave, no solamente en la relación con Perón. Mucha gente, incluso del lado borgiano, ¿verdad?, que podríamos decir el sector antiperonista, lo acusan a Perón de que lo echaron de su cargo en la Biblioteca Nacional y lo pusieron de inspector de ferias municipales, esas ferias callejeras, ¿verdad? Es probable. Yo dudo que Perón haya dado esa orden. Dudo. Pero sí no tengo ninguna duda que algún funcionario de segundo o tercer rango, pretendiendo quedar en buenas migas, ¿verdad?, con Perón, diciéndole, mire lo que he hecho, a este hombre que ha sido tan crítico de nuestro gobierno, ahora está inspeccionando la venta de aves vivas en las ferias municipales, te estoy hablando de los años 48, 49, 50, en la Argentina, eso ya no existe más. Miren, le hemos dado una lección, ahora está en eso. Absurdo, ¿verdad? No creo que Perón haya hecho eso. Pero además agrego otra cosa. Se los diría a los que estaban ayer silbando. Ayer, que puedo decir la fecha, el 21 de marzo, ¿verdad? Fue Pero hubo un rumor, ¿no? Un rumor, sí.
Sí, murmullos de desaprobación. Sí, sí, un murmullito, no hubo silbidos. Porque era un español el que lo decía y era nada menos que Rodríguez Zapatero, pero si por ahí lo decía yo, había ahí una... Bueno, pero fíjate que el peronismo tuvo problemas muy graves con sus propios intelectuales. Arturo Jauretche, que fue una de las figuras más prominentes y que además tenía una relación con Borges, que después luego se distanciaron con el advenimiento del peronismo, pero Jauretche tenía esa relación en sus orígenes y fue un hombre muy culto, prácticamente no tuvo lugar en el gobierno peronista. Le dieron un empleo como miembro del directorio del Banco Provincia, al poco tiempo lo sacaron de ahí, nunca más. Scalabrini Ortiz, Raúl Scalabrini Ortiz, otro personaje fundamental como intelectual del movimiento nacional y popular, no tuvo lugar dentro del peronismo. O sea, ojo que en el peronismo hubo una corriente antiintelectual muy marcada, muy fuerte, y que eso se aplica no solamente a Borges, que evidentemente era un crítico, pero sino también se aplica a los propios, ¿verdad? O sea, una especie de intolerancia para con estos afanes de autonomía o de independencia de los intelectuales, que son fundamentales, ¿verdad? Esos rasgos para un buen régimen político, pero que, bueno, no fueron tolerados. O sea, no solamente Borges, Jauretche y Scalabrini Ortiz corrieron la misma suerte. Siguiendo un poquito más en los escritores, intelectuales argentinos, estos hacedores de mundos que siempre nos han fascinado, porque eso es un libro, ¿no? Meterte a recorrer otros mundos. ¿Dónde lo pones a Cortázar? Bueno, Cortázar tuvo, la relación con el peronismo de Cortázar, te diría que no fue una relación buena, tampoco fue mala, más bien fue una cosa distante, como que él mismo no se metió demasiado en el tema. De hecho, Cortázar, fíjate que era un escritor bastante alejado de las luchas políticas. No intervenía con opiniones. Borges, por ejemplo, intervino siempre, desde la época de Hipólito Yrigoyen, ¿verdad? O sea, estamos hablando del principio del siglo XX, lo mismo que Jauretche, Scalabrini. Cortázar más bien era un hombre de letras que se politiza con la revolución sandinista. Sí. Ahí es el momento en donde Cortázar... Tiene el famoso trabajo sobre Nicaragua. Exactamente. Ya venía acercándose un poco a Casa de las Américas, etcétera, pero realmente siempre era un escritor poco politizado. Y con la revolución sandinista aparece un Cortázar ya mucho más jugado políticamente, mucho más expresivo de sus posiciones, cosa que antes él, me atrevería a decir que era bastante parco en expresar esas emociones políticas. Otro escritor que en Ecuador, por lo menos ciertas generaciones lo aman, Sábato. Sí, bueno, este es otro también un caso interesante. Sábato tiene una génesis en el anarquismo, ¿verdad? Y la verdad que escribió algunos textos maravillosos. Sí. Esa sobre héroes y tumbas. Sobre héroes y tumbas. Y ese capítulo de Informe sobre Ciegos. Informe sobre Ciegos, no, son obras maestras. Complicada su relación con el peronismo también, ¿verdad? Hay que reconocerle que hay un problema muy amplio, y es que en general, para los gobiernos, los intelectuales somos moscardones molestos que son una incomodidad. No sé, son piedritas en el zapato. Sí, son piedras en el zapato. Sí. Y yo te digo, me he metido mucho en el tema de los intelectuales, porque creo que primero desempeñan una función fundamental, para un lado o para el otro. Al decir o al no decir, están interviniendo políticamente, ¿verdad? Un intelectual que calla, un escritor que calla en un momento como este, en la Argentina. Hemos llegado a tener más de 40% de la población bajo la línea de la pobreza, lo cual acá es un escándalo gigantesco, porque este país nunca tuvo una cosa así. Y tenerla en democracia y bajo un gobierno que se dice nacional y popular es realmente un problema muy grave. Entonces, el silencio de los intelectuales, o el apoyo de los intelectuales, o la crítica a los intelectuales, cualquiera de estas tres modalidades son formas políticas de intervención. Acá lo que tenemos, por ejemplo, en el caso argentino, es
un estamento intelectual con un gran espesor que es hipercrítico de este gobierno. Es hipercrítico sobre todo de la figura de Cristina Fernández, ¿no es cierto?, a la cual le achacan todos los males de la historia argentina, la acusan de ser la fundadora de la grieta, la famosa grieta que divide a los argentinos, que como en todos los países hemos estado divididos desde los comienzos de nuestra historia, como se dividió, digamos, Abel Alfaro no es víctima de una división, una grieta de más de un siglo en Ecuador. Nosotros tuvimos la grieta desde la época de la colonia, los partidarios de la monarquía española y los criollos que querían la independencia. Sin embargo, fíjate vos que el consenso intelectual en la Argentina es que la grieta la trajo el peronismo y sobre todo los kirchneristas. Esto es un absurdo. Pero bueno, volviendo al tema central, para los gobiernos, el tema de buscar la justa relación entre el gobierno y los intelectuales, respetando la autonomía del trabajo intelectual, ¿no es cierto? Y respetando el derecho a la crítica que tienen los intelectuales. Por supuesto, una crítica que no significa lo que ha pasado, digamos, con algunos escritores en Nicaragua que directamente llaman a que venga la invasión norteamericana para o la famosa discusión que tú tienes ya desde hace algún tiempo con Vargas Llosa. Con Vargas Llosa, claro. El peruano, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces, creo que a los gobiernos a veces les cuesta mucho trabajo eso. Fíjate, AMLO tiene muy mala relación con los intelectuales en México. Y no se puede decir de que sea un personaje autoritario. Sí es un hombre así, como decimos acá en la Argentina, muy testarudo, muy cabezadura. Andrés Manuel López Obrador. Sí, Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero los intelectuales han reaccionado en México, no digo todos, pero un sector con una actitud crítica que realmente a mí me sorprende mucho. Pero ¿qué se quiere en sociedades como las nuestras? Argentina, México, Ecuador, Brasil, Colombia, todas, casi todas. ¿Qué se quiere cuando vivimos con estos brutales niveles de desigualdades? Cuando el modelo expulsa a tanta gente de los beneficios, gente que no logra estudiar, que no logra recibir una atención en salud y que no, más distante todavía, gozar de los beneficios de las expresiones artísticas, que es un derecho también de todas las personas. ¿Qué se quiere? ¿Cómo hacemos con esas realidades? Bueno, mira, yo creo que acá hay un problema en las dos puntas. Del lado de los gobiernos, lo que los gobiernos quieren es intelectuales fundamentalmente aplaudidores, que digan que está todo bien, que vamos bien, que las cosas se hacen. Del lado de los intelectuales hay una tendencia probablemente a sobresalir potenciando la intensidad de la acusación en contra de los gobiernos. Acá hay que tener en cuenta un poco ese doble juego. El gobierno quiere intelectuales que le lleven el amén, como se dice, ¿verdad?, en la Iglesia Católica. Y los intelectuales, en algunos casos, lo que tratan es de, diferenciarse de otros de sus colegas, radicalizando posturas, pensando que de esa manera van a captar parte del descontento, van a expresar ese descontento, que hay que expresarlo, eso no me cabe ninguna duda. Ahora, yo la pregunta que siempre le hago, cuando puedo, a algunos de los gobernantes o exgobernantes, es que intelectuales o escritores que te digan, mira, estás yendo por el camino equivocado, son la ayuda más importante que puede esperar un gobierno. Que un intelectual que simplemente se limite a aplaudirte no te sirve absolutamente de nada. Esto he podido decírselo a algunos gobernantes, no voy a hacer nombres ahora porque no viene al caso, pero decirle, mira, ustedes, ¿para qué les sirve tener un estamento de intelectuales que se limitan a aplaudir y a avivar todo lo que hace el gobierno? La misión del intelectual es la de un vigía, la de alguien que da la voz de alerta, que te debe poner sobre aviso, mira, por este camino vamos a un abismo, o por este camino vamos a encontrarnos con tal y tal problema, vamos a este choque, vamos a este conflicto, ¿verdad? Sé consciente de que tienes en ese trayecto que enfrentarte a tales y tales fuerzas que van a oponerse brutalmente a lo que tú quieras hacer. Este es el intelectual que te sirve. El otro que te aplaude no sirve para nada, ¿verdad? Como tampoco sirve para nada aquel que se pasa fuera de la casa de gobierno a los gritos, lo que llamamos
intelectuales, hay una palabra urlatori, ¿no? Los ululantes, los intelectuales ululantes que parecen, digamos, estar anunciando el apocalipsis que se viene, cuando las cosas no son así, ¿verdad? Entonces me parece que ahí hay una necesidad, un ajuste de ambas partes. Cuesta entender ese papel de los intelectuales en los círculos de gobierno, y cuesta que los intelectuales, te digo la experiencia argentina, de repente hubo intelectuales que salieron a apoyar a Cristina, sobre todo después del año 2009, donde arreció un ataque bestial en contra de ella, y que interpretaron que su función fundamental era suprimir cualquier crítica, ¿no es cierto? Digo, suprimirla internamente, o sea, no criticar nada y simplemente exaltar todo lo que se estaba haciendo bien, que era mucho. Lo cual yo decía, está muy bien exaltar lo que se hace bien, pero al mismo tiempo una manera de ayudar a Cristina es diciéndole, mire, presidenta, usted ahora tiene, por ejemplo, mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, tiene quórum propio, ¿por qué no aprovecha para sacar estas 4 o 5 leyes fundamentales que el país necesitaba y que no se sacaron? ¿Te das cuenta? Pero se intentó, por ejemplo, la ley de medios, ¿no? Sí. Y siempre el poder mediático te tumba esa posibilidad porque te hace acusaciones de ley mordaza, violación a la libertad de expresión, violación a los derechos humanos. Entonces es compleja porque ese discurso se repite no solo en Argentina, sino en toda la región. Claro, es muy difícil, pero bueno, yo creo que ahí los gobiernos, me parece a mí, han tenido una falla, los gobiernos progresistas, en materia de estrategia comunicacional. Perdón, creo que en realidad no entienden la trascendencia fundamental que tiene hoy en el mundo moderno la comunicación política. Y entonces, evidentemente, el Poder Judicial es un poder muy conservador, es un poder muy corrupto, digámoslo de una vez. No todos los jueces fiscales son corruptos, pero el sistema en sí es corrupto. Y cuando Cristina quiso democratizar y desconcentrar el monopolio fenomenal, vos pensás que, por ejemplo, un multimedio como Clarín tiene más de 350 repetidoras de su canal de televisión en todo el país. Es la única voz que se escucha. Y además son empresas que tienen como estrategia, ¿verdad?, decirle, bueno, mira, yo te dejo a ti que estás en un pequeño pueblo en la provincia de Catamarca, que bajes la señal del canal 13 de televisión, ¿verdad?, y la vendas ahí entre los abonados, pero no quiero saber nada con Telesur, ni nada con RT, ni nada con palabras sueltas, ni colectivo, ni nada de eso. O sea, ejercen un poder monopólico no solo económico, sino que te definen la agenda de cuáles son los canales que la gente de la provincia de Catamarca, por ejemplo, puede ver. Bueno, Cristina trató de poner fin a eso. Innumerables jueces y fiscales salieron a poner trabas, ante lo cual el gobierno quedó indefenso. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado burgués son instituciones que procuran conservar el orden social y no cambiarlo. Claro. Este es el tema que a veces engaña a mucha gente que dice, bueno, llega fulano al gobierno y entonces ahora van a poder... El aparato del Estado es un aparato de Estado eminentemente conservador, ¿verdad?, que nuclea a millones de personas como empleados públicos, en el caso de la Argentina, personas que han hecho su carrera en el Estado, que han sido formados en el Estado, que tienen que seguir pautas, normas, procedimientos, reglas de promoción, etc. Cuando tú sacudes ese avispero y quieres orientar el Estado en otra dirección, el Estado no te funciona. Salvador Allende lo dijo, yo viví 6 años en Chile, ¿verdad?, y viví antes y durante el gobierno de Salvador Allende casi hasta el final. Él decía, tenemos una reunión del Consejo de Ministros, decidimos una política determinada, damos la orden, bajamos la orden y luego la burocracia, decía Salvador Allende, me atornilla al revés. En lugar de atornillar como corresponde, atornilla para el otro lado. ¿Por qué? Bueno, porque esa institución está pensada, fue concebida el diseño
es para que funcione girando siempre a la derecha. Es un auto que tiene un volante que va derecho o gira a la derecha, no para la izquierda. Esa es la realidad. Pero cuando tú quieres forzarlo a que vaya para la izquierda, se rompe el volante, se para el auto. Bueno, yo creo que este es el tema. Entonces, ¿cómo se podía superar esa situación? Hay un solo mecanismo, y es el protagonismo popular. Es la potencia plebeya, como dice Álvaro García Linera, o es las masas en las calles, como dicen algunos teóricos marxistas también, que son los hacedores de la historia. Entonces tú, para hacer una reforma judicial en este país, no hay otra manera que la de organizar un plantón durante un mes y medio, 2 meses, donde haya 500.000 de personas sentados así enfrente al Palacio de Tribunales, sin tirar una piedra, sin provocar ningún disturbio, evitando la provocación de la policía y de los infiltrados que van a mandar los servicios de inteligencia para provocar conflictos, porque sabemos cómo es el manual de operaciones de todo esto. Va a ser la única manera, no hay otra. Pero hay un fenómeno que también ha irrumpido con mucha fuerza en nuestra región, y en Argentina, enorme claridad, y en Ecuador, que es lo que ahora llamamos el lawfare, ¿no? Y el lawfare ha sustituido a las cruentas dictaduras militares. Claro. ¿No? Hubo esas dictaduras militares, ahora tenemos estas dictaduras judiciales, hemos cambiado, pero para aplicar el lawfare necesitas el conglomerado mediático, ese es un requisito fundamental. Y entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Tú tienes el caso de Cristina Fernández, la has mencionado, por lo menos lo que yo veo desde Ecuador y ahora viéndolo un poco más cerca, es una persecución implacable también, ¿no? El llamado caso Vialidad, que sirve para condenarla, para proscribirla, con la amenaza incluso de ser tomada presa, eliminarla del escenario de la política, es brutal. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, mira, a ver, esto es un elemento decisivo, por eso la democratización de los medios es fundamental, ¿verdad? Porque el lawfare funciona en la medida en que tengas tú un clima social preparado previamente por los medios de comunicación que satanizan la figura de Cristina, de Correa, de Evo, de Lugo, digamos, de Lula, de todos estos personajes. Eso es fundamental. ¿Cómo garantizar la democratización del sistema de medios? Yo creo que esto supone un ejercicio, ¿verdad?, que prácticamente no conozco ningún gobierno que lo haya intentado a fondo, porque en Ecuador también se intentó, ¿no es cierto?, avanzar en los años de Correa en una democratización del sistema mediático. Es muy difícil. Fíjate que hay una cosa muy curiosa. Todos estos medios, ¿verdad?, incluyendo los ecuatorianos y por supuesto los de acá, son medios que la prensa gráfica, sobre todo, vive en función de los subsidios del Estado. La pauta. La famosa pauta. ¿Te das cuenta? De que te dan para que tú hagas los anuncios del gobierno, etc. Bueno, pues hay que acabar con eso. Acabar con eso. Y que si Clarín quiere seguir vendiendo 300.000 ejemplares o 400.000 los días domingos, que los venda y los financie con su publicidad propia. Pero no con mi dinero, ni con el dinero que le sacan a la gente por la vía de impuestos. ¿Te das cuenta? Ahora, para hacer eso hace falta tener una voluntad política férrea y una disposición al combate muy, muy fuerte que no todos los gobiernos tienen. Pero además yo pienso, Atilio, que la derecha ha aplicado otras estrategias, ¿no? Y ha aprendido, porque después de ese gran momento del progresismo latinoamericano, finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, que les generó mucho miedo. Yo creo que más que odio ha sido miedo. Creo que están firmemente convencidos y van a aplicar todo lo que puedan para evitar la vuelta de esta ola progresista. Y ahí están involucrados otros actores, ¿no? Sí. Y de manera muy descarada, ¿no? Me atrevo a citar, por ejemplo, a la embajada, ¿no? Claro, que maneja una matriz que con pequeñas variantes se va aplicando la misma matriz a cada uno de nuestros países. Mira, absolutamente. La embajada es un actor fundamental en la política latinoamericana.
Estábamos los otros días hablando con Héctor Béjar, ¿verdad? Es un personaje, tú lo conoces muy bien, aparte de ser un hombre político de su pueblo, Perú, ¿verdad? Ha sido un gran intelectual, es un gran intelectual. Y él nos decía, por ejemplo, de que no hace falta que Estados Unidos instale más bases militares en el Perú, que ya tiene unas 7 u 8, porque todas las Fuerzas Armadas peruanas, todos sus oficiales superiores, acceden al generalato previa instancia en alguna de las academias militares, navales o de aviación de los Estados Unidos. Es decir, no hay general peruano que no haya pasado por West Point o por alguna de las academias militares. Y no hay contraalmirante o almirante peruano que no haya pasado por Anápolis, donde está la gran escuela de marinos de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y eso, digamos, es un obstáculo real. La embajada es un actor protagónico en nuestro país. Acá los 2 últimos embajadores, el anterior se llamaba Edward Prado, venía de Texas, y él decía que la función para la cual yo vengo acá es ayudar a la Argentina a mejorar la administración de justicia. Vaya si lo hizo, ha logrado que le dieran causas. ¿Sabes cuántas causas hay en contra de Cristina en los estrados judiciales en este momento? 650. 650 la dijo Eduardo Valdés. Eduardo Valdés, que es un hombre intachable, ¿verdad? Una persona, digamos, que por último, por ser gran amigo del Papa, no va a mentir, ¿verdad? Pero 650 causas. Rafael tiene más de 50 causas en su contra. O sea, es una máquina, López era una máquina de triturar liderazgos políticos. Y vamos a tener que reaccionar porque se llevan puesta la democracia. Yo te digo, si tú, hacia bocajarro, me dices ahora, bueno, estamos terminando el programa, dime, ¿qué es la Argentina políticamente hablando? Yo te diría, es una dictadura mediático-judicial. ¿Cómo? ¿Y la gente vota? Sí, la gente vota lo que justamente los dictadores mediáticos judiciales permiten que pueda ser votado. No vas a poder votar a Cristina, no vas a poder votar a Amado Vudú, que sería un candidatazo políticamente, no puede ser candidato, ¿verdad? Y este es el país. No es cierto que seamos una democracia. Con otros añadidos que Cristina los resume, ¿no? Mujer. Mujer, claro. Entonces también en nuestra región hay ese enorme desprecio a la mujer, ¿no? Sí. Es terrible, ¿no? Porque acá es muy potente el 8 de marzo, las mujeres salen a las calles, se expresan con enorme fuerza y los antecedentes de madres, abuelas de Plaza de Mayo, que también han ido construyendo un espíritu combativo en las mujeres, ¿no? Y en este encuentro del Grupo de Puebla y la celebración de los derechos humanos, escuché a mujeres decir, ya nunca más en nuestras casas, ya no me confines a la casa, ¿no? Con esa política y con esa violencia y esa brutalidad que también encarna Cristina, ¿no? Sí, que ha sido despreciada de la manera más vulgar, ¿no? Absolutamente. Ahora, están cambiando de a poco las cosas. Fíjate, por ejemplo, en Ecuador hay varias mujeres políticas que han tenido éxito notable, ¿no? Lo de Paola Pavón, ¿verdad? Chincha es, por lo menos desde acá lo vivimos como, ¿verdad? En Uruguay, Carolina Pose, intendente de Montevideo, y se posiciona como precandidata presidencial. En México, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia... Parece ser que es la sucesora de AMLO. Parece ser que va a ser la sucesora de AMLO. O sea, eso está cambiando, pero venciendo enormes resistencias, y que hace que Cristina, ¿verdad? Sí, tuvo que luchar no solamente contra la oposición política, contra los rezagos del patriarcado fuera en la oposición, pero dentro de su propia fuerza política. No seamos ingenuos, no vamos a pensar que dentro del Frente de Todos, no, es decir, el hecho de ser mujer es un hándicap, juega en contra. Tenés que ser mucho más dura, mucho más astuta. Decir que yo, una mujer extraordinariamente inteligente. Cristina, yo que me atrevería a decir, es la única política de Argentina que tiene el rango de estadista. El resto son políticos, ¿verdad? Yo distingo entre un político que hace política, que junta votos, que puede ganar una elección, y el político que tiene así una visión, una amplitud en
180 grados, ¿verdad? No voy a ser como aquel que dijo, tiene una gran amplitud de 360 grados, está bochado en geometría, pero una amplitud de 180 grados, que ve más a fondo, que ve más lejos. O la política ha cambiado 360 grados, claro, o sea que volvió al mismo punto. Un cambio, sí, claro. Sí. Vamos a hacer un cambio de 360 grados. Bueno, Cristina tiene esa visión de 180 grados, te das cuenta, fundamental. Y eso además no se la perdona. Y ella, claro, por eso el entusiasmo que genera y la gran expectativa que hay en este país de que ella pueda ser la candidata presidencial, ¿no es cierto? Y por eso el encono, la rabia, la furia, ¿no es cierto? Y la valentía de esa mujer, porque ella dice, ¿me quieren presa? No me importa. No me importa. Si me quieren tomar presa, vengan. Mira, y tomen. Hay una frase que pronunció ella en uno de sus discursos cuando le dieron la sentencia de tantos años de prisión. Dijo, no me importa, iré a la cárcel, pero yo jamás voy a ser la mascota de usted, señor Manieto. Eso es el dueño de Clarín. Jamás voy a ser la mascota suya, señor Manieto. Me iré a la cárcel, pero ese gusto no se lo voy a dar. No, digo, una mujer que tiene una agallas impresionante. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Es toda una gran incógnita. En este momento estamos, fíjate que a escasos 8 meses de las elecciones presidenciales y estamos en medio de una neblina, ¿viste? Cuando vas en un avión en medio de una nube no se ve nada. No se sabe quiénes van a ser los candidatos, ni de acá, ni de la oposición, ni cómo se va a resolver esto. Y esto está generando un nivel de ansiedad muy grande en la militancia, que quieren saber ya si Cristina va a jugar. Y además si juega, ¿con quién juega? Porque hay que integrar una fórmula. Y no va a ser una fórmula, digamos, sencilla de hacer. A ver con quién ella podría estar acompañado. Y yo tengo el temor de que todo esto pueda dar lugar a una situación en la cual haya una enorme dispersión de votos. Y en esa dispersión de votos, de repente, tengas tú que el Frente de Todos pueda quedar, si no ha unificado, en una posición un poco desairada y no pueda ir al balotaje. Creo que esto es poco probable, lo aclaro para los que están mirando y se están rajando la vestidura. Creo que es muy poco probable, creo que efectivamente el Frente de Todos va a ir al balotaje, pero hay que tener mucho cuidado. Lo que llamamos en Ecuador la segunda vuelta. La segunda vuelta. Ajá. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay una gran dispersión de votos, tú de repente, a ver, tienes un candidato con 22%, el otro con 23%, y resulta que a ti, por algún motivo, porque ese domingo llovió y mucha gente de los suburbios no pudo salir porque está el camino intransitable, esto puede pasar acá nomás a 30 kilómetros de Buenos Aires y esa gente no tiene cómo llegar a la votación y te quedas con 21.8 y resulta que te quedas fuera del balotaje. Y tienes que elegir entre derecha y extrema derecha, lo cual daría lugar a una especie de suicidio colectivo de muchos de nosotros, o una fuga, o nos iríamos exiliados, digamos, a ver, el Ecuador, aún el Ecuador actual sería un paraíso, ojo, porque esta derecha, si gana acá en la Argentina, viene con el cuchillo entre los dientes. Y ya han empezado, lo he visto en medios internacionales, a querer posicionar como quien está capitalizando los descontentos que hay hoy en Argentina, sobre todo por el tema económico, la inflación, que ya Argentina la conoce y que se vuelve pánico, ¿no? Vamos a volver a los niveles de inflación de la historia pasada. Quien está capitalizando todo eso, lo he visto ya, he empezado a ver en los medios internacionales, es la extrema derecha de Argentina. Claro. ¿Tú lo ves así? Sí. ¿Cómo se llama este candidato? Javier Milei. Javier Milei, que es un poco una réplica de Vox en España o del bolsonarismo en Brasil. Un tipo que tiene toda la gestualidad propia, ¿verdad?, de los grandes líderes de la derecha mundial. Tú escuchas o ves sus discursos y ves que la gestualidad de él se inspira claramente cuando vos comparás a Mussolini y a Hitler. Ves que un poco la manera como ellos mueven sus brazos y su cabeza y el tono y la mirada, es esa misma escuela, ¿verdad? Y lo que pasa es que ante la docilidad
o ante la poca, ¿cómo decirte?, la poca contundencia de los argumentos que hacen los compañeros y las compañeras del Frente de Todos, cuando tú notas una cierta debilidad en cuanto a las propuestas que tienen que hacer, que carecen de la radicalidad que necesitan, aparece este personaje que para mi manera de ver es un demagogo y un farsante, se autoproclama ser la alternativa al sistema cuando es la quinta esencia del sistema capitalista, pero tiene un discurso furibundo que fulmina a la casta política, así la llaman la casta política, aparece con una motosierra diciendo que con esto voy a recortar el Estado, porque andan con esas gran mentiras que circulan en la Argentina, que tenemos un Estado demasiado grande y que gasta mucho, cuando eso es una tontería irresistible a la luz de cualquier análisis económico. El Estado argentino tiene una dimensión que es las 2/3 partes del Estado de Francia, digo así. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos al Estado de Zaire o de Cabo Verde, ¿verdad?, donde prácticamente no hay Estado porque no hay servicio público, no hay atención pública, no hay salud pública. Esa motosierra lo que está anunciando es deterioro de la calidad de la educación pública, de la salud. De la salud, pública. Claro. Y que para resolver eso hay que destruir al Estado. Esto es lo que se plantea este personaje. Como el Estado, de hecho, no está respondiendo a la necesidad de la gente, mucha gente le presta atención a este personaje. Y ese es el gran peligro, ¿verdad? Por eso creo que el Frente de Todos tiene que radicalizar su propuesta. Claramente plantearse un proyecto tendencialmente anticapitalista. Y subrayo lo de tendencialmente. No quiere decir de que vamos a hacer la revolución anticapitalista hoy, pero que hay que empezar a avanzar un poco en esa dirección. Algo que en el peronismo cuesta mucho, porque el peronismo, por ejemplo, entre otras cosas, no cree en la lucha de clases. Estoy citando, por ejemplo, a Cristina, una mujer muy inteligente, pero que de repente te sale con eso de que, bueno, en realidad no hay lucha de clases, lo que hay es una pugna distributiva, que es un nombre más amable para hablar de lo mismo. Pero en el fondo, lo que el Frente de Todos tiene que plantear es que si la inflación no se puede combatir en la Argentina es porque no se combate a los agentes que generan la inflación. En una economía en donde la canasta popular es producto de la actuación de 25 empresas, grandes empresas, bueno, pues tú les pones el cascabel al gato a esas 25 empresas y se acabó la historia. Y nada de que la propiedad privada, no señor, mire, ¿sabe qué? O también Cristina lo dijo estos días, y lo dijo con una enorme fuerza, y eso es lo que le complica la vida política a ella, porque sigue siendo el centro del gran odio, ¿no? Queremos resolver el problema del narcotráfico, ahora que nuestras sociedades están invadidas por eso y que no han generado una violencia brutal con los sicariatos y todo lo que nos está amenazando hoy. Cristina dijo, dejémonos de vainas, ¿no?, en su particular forma de hablar. Controlemos al sistema financiero. Claro, porque ahí es donde van las ganancias y se lavan los dineros del narcotráfico. Bueno, esto es lo que hay que hacer, pero fíjate que ella tuvo la oportunidad de hacerlo en el 2011 y no lo hizo. Dejó pasar la oportunidad. Y hoy en día, digamos, tú no puedes hacer eso si no tienes una mayoría en el Congreso. O tienes que tener una enorme mayoría en las calles. Por eso siempre digo, cuidado con esto de caer en la idea de que sin el Congreso no puede haber ningún cambio. A ver, el Shah de Irán se desplomó, ¿verdad?, en el año 1979 sin que se disparara un solo tiro. No resistió 1 millón de personas protestando en las calles durante varias semanas. Igualmente, Hosni Mubarak, el dictador egipcio, 30 años de dictadura, se puso fin a esa dictadura cuando empezaron los muchachos utilizando los smartphones, ¿no es cierto?, a combinarse para hacer manifestaciones relámpago en diferentes partes del Cairo. Al cabo de 2 meses Mubarak ya estaba liquidado. Entonces nosotros tenemos que pensar que hoy en día con las nuevas tecnologías de comunicación tenemos que potenciar eso para poder hacer desde la presión de la calle lo que no se va a poder hacer jamás desde el Congreso. Pero el gran, por ejemplo, en medios, ¿no?, que un poco conocemos de ese tema,
el gran conglomerado mediático también se ajusta a las nuevas tecnologías. Sí, claro. Estoy seguro que el Clarín, La Nación, también tienen plataformas, granjas de trolls. Claro, y entonces ellos también se ajustan a estas nuevas realidades y te combaten desde ahí también. Sí, sí, seguramente. Y además tienen el manejo de lo que se llama el neuromarketing político, que hoy es tan importante, ¿verdad? Hoy en día, digamos, por eso las encuestas son cada vez menos confiables. ¿Por qué? Porque la encuesta tradicional, ¿verdad? Porque en la mayoría de nuestros países ya no puede hacer encuestas la última semana previa al día electoral. Por lo menos acá en este país pasa eso. En Chile lo mismo. En ¿verdad? Ecuador también. En Ecuador también. Y han fallado siempre, ¿eh? Claro, pero fallan porque la semana última es donde se intensifican los mensajes, los ataques perfectamente segmentados, porque no es que mandan un mensaje para toda la población ecuatoriana, mandan para las mujeres de origen indígena rurales, le mandan para las mujeres de origen indígena que están en ciudades, le mandan para los de la costa, le mandan a los varones menores de 22 años. Tienen todos los perfiles. Todos los perfiles. ¿No es cierto? Y entonces los mensajes están direccionados exactamente para ese perfil, diciéndole lo que esta persona quiere escuchar. Y esta tecnología la manejan muy bien. Nosotros no la manejamos todavía. Este es el problema. Entonces estamos tirando mensajes al voleo, como los viejos sembradores. Me hace pensar en estos sistemas de producción del capitalismo, el Taylor, ¿no? El Taylorismo, claro. El Taylorismo luego lo aplicaron para producir los carros en series, la Ford, sí. ¿no? Pero luego hoy tienen la capacidad, están en la línea de producción, pero hoy han llegado a la capacidad, yo quiero tener un auto para mí, con mis características, lo quiero pintado así, unas rayitas asá, y a pesar de que está en la línea de producción con la computación y las nuevas tecnologías, te lo hacen específico para ti. Para ti. Y en comunicación es igual, estás en la línea de producción, pero Atilio Borón prefiere la literatura, a Atilio Borón le gusta esta clase de cine. Vamos a mandarle un mensaje con su perfil, ¿no? Absolutamente. Lo de la inteligencia artificial, están aplicando todos estos algoritmos, todas estas tecnologías. Fíjense que hay un libro muy hermoso, que yo no sé si lo conoces, hecho por un joven cubano, se llama Joaquín Gómez Sánchez. No. El libro se llama La dictadura del algoritmo. Es un libro hermoso, ¿verdad? Un estudioso. ¿Está aquí en las librerías? No, pero yo te puedo mandar una copia PDF. Es más, si la quieres publicar allá en Ecuador, públicalo. Porque Joaquín es muy amigo mío, me dijo, repártelo urbi et orbi, como sí. San Pablo, ve y predica. Bueno, en ese libro él explica muy bien cómo se hacen todas estas cosas, ¿te das cuenta? La dictadura del algoritmo se llama, y ahí claramente se ve cómo esta gente hace mensajes perfectamente recortados para captar. A ver, si tú eres gay y negro en Estados Unidos, el mensaje que te va a llegar de Trump va a ser algo que a vos como gay y negro te va a hacer decir, bueno, Trump debe ser un hijo de su madre, pero fíjate que en este tema realmente me satisface y me interpreta. ¿Te das cuenta? Esto es lo que han logrado hacer, fragmentando totalmente el electorado en cientos de partes, no 2 o 3 varones, mujeres, rural, urbano, eso de la época antigüita, cuando estudiábamos yo sociología. Ahora van mucho más al detalle fino. ¿Por qué? Porque tenemos los Big Data, una base fenomenal de datos de todo tipo. A ver, tú entras hoy, querés saber qué estoy haciendo yo, entras a Google y te van a decir dónde como, dónde tengo cuentas en el banco, quién es mi médico, cuáles son los remedios que compro, cuáles son mis... Es descarado, porque estás saliendo del restaurante y te llega una encuesta. ¿Qué le pareció tal sitio? Pero claro. Saben exactamente de dónde... Y tú lo has autorizado, porque le has dicho a Google, claro, usted está de acuerdo en que le mandemos mensajes. O acepta las cookies. Sí. Acepta las cookies y estás en el horno ya. Sí, no tenés manera. No tienes. O sea, saben todo de nosotros, absolutamente. Es verdad que esto lo diseñó el departamento del Pentágono en Estados Unidos, esta cosa del Internet. Eso hace mucho que yo vine atrás. Mira, yo estuve en el MIT. Pasé una temporada como de 4 meses y me quedé impresionado
por el Media Lab, el laboratorio de medios que tenían ellos. Ya te estoy hablando finales de los 80, ¿verdad? Chomsky me dijo, anda, date una vuelta por ahí. El director era el hermano de John Negroponte. Negroponte, un personaje siniestro, sí. No sé si anduvo por Ecuador, pero fue el embajador de Estados Unidos en Honduras, en la época de la lucha contra el gobierno sandinista entre los años 79 y 89. Y él desde Honduras preparó a todos los contras y armaba las invasiones y armó el gran aeropuerto, el aeropuerto ese que tienen ahí en Palmerola, que es una de las bases aeronáuticas más importantes para el Comando Sur. Bueno, el hermano era el hermano bueno, que se dedicaba a temas de investigación y era el director. Se repiten esas historias del hermano. Sí, el hermano bueno es algo familiar. Bueno, este es el hermano bueno y hacía toda esta investigación. Era realmente impresionante. ¿Y Chomsky qué te decía? Me decía, vale la pena que mires eso, porque esto es el futuro. Fíjate lo que esta gente está haciendo. Y fíjate que lo hacen en principio como algo que tenga que ver con actividades comerciales, publicidad comercial, pero si te pones a ver bien, todo eso tiene implicación. ¿Y mantienes contacto con Chomsky? Sí. Ah, qué maravilla, ¿no? Y sigue lúcido, ¿no? Muy lúcido. El gran semiólogo. Muy pesimista. Ajá. Bueno, él murió su mujer Carol hace ya unos cuantos años, volvió a casarse con una brasileña a quien conozco. Él está ahora en Arizona, en las afueras de Phoenix, porque ya el clima de New England lo estaba matando, incluso el ambiente se le había puesto muy hostil a él, ¿verdad? Y él está muy preocupado por la eventualidad de lo que pueda terminar siendo una tercera guerra mundial, ¿no? Ya vamos a ir a eso, porque ese es uno de los temas que también me ha convocado para charlar contigo, porque es bien importante lo que has venido hablando del conflicto que formalmente lo llaman de Ucrania a Rusia, ¿no? Pero antes quería una curiosidad quizá un poco anecdótica. En esta misma conversación has citado como 2 veces frases o de la Biblia o de la Iglesia Católica. ¿Tienes algún pasado que te atrajo por ahí? Bueno, yo he sido, digamos, un católico practicante hasta los 18 años. Mi familia es muy católica, ¿verdad? Por lo tanto, una familia italiana, hipercatólica, sí, claro, tengo toda esa... Estudié en la Universidad Católica. ¿Y quisiste ser sacerdote? No, jamás. Jamás. Pero sí me interesó, además vos sabés que ahora va a salir un libro, en pocas semanas más, yo creo que ya va a estar en las calles, que son mis memorias. Es todo un recorrido desde el año 1948 hasta la actualidad. Ya no en el plano estrictamente académico. No. Son los recuerdos, digamos, míos, por supuesto, tan llenos de la vida política de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de México, el retorno a Argentina. Está muy lleno de toda esta clase de anécdotas, historias, etcétera. Y ahí lo cuento un poco la raigambre católica de mi familia y la salvación que yo encontré en los curas obreros franceses primero, en el pensamiento de Manuel Munier, después de Jacques el alcalde de París, famosísimo, ¿no? Absolutamente. ¿Y no conociste a Ignace Lepe en esas épocas? No, pero conocí a este padre jesuita, Jean-Yves Calvez. Jean-Yves Calvez, que escribió un libro extraordinario, que fue el que a mí me abrió las puertas, ¿verdad? Me sacó del sarcófago. El libro se llama La pensée de Karl Marx, que después se tradujo como El pensamiento de Carlos Marx, un libro del año 62-63, de un jesuita, un volumen muy grueso, en donde él hacía toda una encendida defensa del marxismo como la teoría, la única teoría que permite entender el capitalismo. Claro. Y al final dice, para aquellos que tengan dudas sobre la cuestión religiosa, sí, Marx era ateo, pero esto no influye
en la calidad de su análisis y que sigue siendo la mejor contribución para entender cómo funciona la sociedad capitalista. Y ahora recientemente te he visto aclarando conceptos leninistas, ¿no? No es el imperialismo la etapa superior del capitalismo. No, claro. En rigor te pones a traducir lo que exactamente quiso decir. Sí, conseguí a alguien que hablara ruso bien y me dijo, mira, en ruso lo que esto quiere decir es el imperialismo lo más actual del capitalismo. Ya, no la etapa superior. No, porque Lenin no concebía, porque la idea de una etapa superior supone una superioridad no solo económica, sino moral y política. Y él no creía, yo tampoco creo en eso. No creo que el capitalismo pueda tener una etapa donde se convierta en un sistema social y político favorable al bienestar de la humanidad. Creo que el capitalismo como sistema es un sistema, ¿verdad?, cuyo funcionamiento pone en cuestión la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Ahora, te he seguido en el tema Ucrania-Rusia, sí, ¿no? Y hay expresiones tan terribles, ¿no? Por ejemplo, si un deportista ruso participa en un campeonato de estos muy promocionados, sale en televisión, le quitan la bandera rusa, sí, porque están solidarizándose con Ucrania, ¿no? Pero tú has dicho, seamos rigurosos, esta guerra no es entre Ucrania y Rusia, esta guerra es entre Estados Unidos y Rusia. Claro. ¿Por qué? Porque, primero porque hay documentos de altísimos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que desde el año 1992 vienen diciendo que Rusia, a pesar de que haya cambiado el sistema económico-social, a pesar de que la Unión Soviética ya no exista, Rusia es un país demasiado grande, demasiado poderoso, con demasiados recursos naturales como para convertirse inexorablemente en un obstáculo a cualquier proyecto que Estados Unidos quiera promover en Europa o en Eurasia. Y te pongo la firma de quien dice eso, que es un señor llamado Paul Wolfowitz, que fue el número 2 del Departamento de Estado durante los años de George Bush padre, ¿verdad?, en donde escribió textualmente eso, en un memorándum secreto que se filtró y que publicó en parte el New York Times. Entonces, es evidente que ya ellos estaban preparando toda esta operación y él recomendaba a inducir a Rusia a involucrarse en guerra. Es decir, hay que hacer con Rusia lo que se hizo con la Unión Soviética. El afán es desaparecer a Rusia. Totalmente. O fragmentarla como hicieron con Yugoslavia. Debilitarla, ¿no? Mira, la ex Yugoslavia hoy es el territorio de 7 pequeños países. Claro. Ninguno de los cuales tiene la menor gravitación, no digamos a nivel mundial. No tienen gravitación ni siquiera en el Mediterráneo Oriental o en la zona de los Balcanes. El plan para Rusia es esto. Pero después, esto fue en el 1992. Pero en el 2019, la corporación RAND, que depende del Pentágono, saca un informe muy importante que se llama Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia, en donde hace un análisis de las políticas, de las sanciones que hay que aplicarle a Rusia con el objetivo de hacer que Rusia se desangre económicamente, pero fundamentalmente que entre en una guerra con Ucrania. Y lo dicen con todas las letras, si quieres te puedo mandar hasta la página en donde ellos dicen, para eso tenemos que instalar armas letales en la frontera entre Ucrania y Rusia. O sea, y estamos hablando del 2019, ya se había producido el golpe de Estado en Ucrania en el 2014, ya el gobierno de Kiev estaba bombardeando a la zona rusófona de Ucrania, y esta gente en el 2019 dice que eso no basta y que hay que instalar armas letales en la frontera entre Ucrania y Rusia. Por lo tanto, cuando Putin dice esta es una operación militar especial, está respondiendo a una realidad. Es decir, porque la gente dice, bueno, una invasión. Bueno, si eso es una invasión, entonces el ejército de los Andes que llega a Chile para liberar al pueblo chileno y luego se va a liberar al Perú del dominio español, tenemos que decir que San Martín fue un invasor
de Chile y un invasor del Perú, y que Bolívar fue un invasor del Ecuador, del Alto Perú, etcétera. Digo, son guerras defensivas. Había una amenaza clara de guerra que venía precedida, además, en el caso de este que estamos analizando, por un arsenal de sanciones económicas, políticas, diplomáticas, deportivas, de todo tipo. Ahora, lo más reciente que te leí, hoy o ayer, bueno, ya la cuestión de la temporalidad es un juego, sí, claro, que nos metemos ahorita, pero dices, espérenlo sentado a Putin, perseguido por la Corte Penal Internacional, ¿no? Y dices tú, es un absurdo, ¿no? Y que los estadounidenses planteen el tema de la Corte Penal Internacional cuando no han suscrito, no están sometidos a la Corte Penal Internacional. Pero quieren someter a los otros. A los otros, ¿no? Claro. Eso han hecho siempre los estadounidenses. Absolutamente. ¿Sabes que Estados Unidos, yo hace ya unos cuantos años, en el 2009, publiqué junto con Andrea Blachowicz un libro que se llama La violación de los derechos humanos por los Estados Unidos. Es un libro pequeño pero muy enjundioso porque son puros datos concretos, episodios concretos con sus fuentes de información, que surgió a pedido de Hugo Chávez, que conversando conmigo un día me dijo, mira, y se acaba de salir el informe del Departamento de Estado, y otra vez Venezuela aparecemos como un desastre, violación de derechos humanos acá, violación de allá, todos los países, inclusive el gobierno de Lula aparecía con muy mala cara, el de Cristina, tremendo. Dice, ¿por qué no escribes algo para replicar? Y bueno, se me ocurrió escribir eso con esta compañera, ¿verdad?, que es mi esposa, y escribimos ese librito, y realmente cuando uno te pone a ver, Estados Unidos prácticamente no ha ratificado ningún tratado internacional. No. Muy pocos, muy pocos. La mayoría no los ha ratificado, por lo tanto no se aplican. Y lo que yo digo en esta última nota, que salió ayer justamente, página 12. Claro, en página 12, que está reproducida en mi blog, de paso al anuncio en atilioborón.com.ar, ahí pueden encontrar todas mis cosas. Es absurdo pedir, ¿no es cierto?, la captura de Putin cuando no se pidió la captura de gente que ha matado a millones de personas. Irak. Digo, el caso de Hillary Clinton, el caso de Barack Obama, ni hablemos de George Bush, hijo, el propio Bill Clinton, ¿no es cierto? El que menos mató fue Trump, fíjate tú lo que son las paradojas, pero a Barack Obama fue el hombre que utilizó de manera más permanente y más dañina los bombardeos con drones en toda la historia desde que apareció la tecnología de los drones en los Estados Unidos, y le dieron un premio Nobel de la paz, nada menos que a Obama, y a este otro lo condenan. Evidentemente hay un tema de desplazamiento de niños, pero niños cuyos padres fueron asesinados por las tropas de Kiev. ¿Y qué haces tú con eso? ¿Le dejas a esos niños que quedaron huérfanos, se los das de vuelta a aquellos que mataron a sus padres? ¿Y cuántos muertos hubo en Irak, no? O sea, Bush, hijo, Blair, calculan mínimo 1 millón de muertos, y aparte 6-7 millones de desplazados, y ninguno de ellos fue citado por la Corte. Hoy puedes leer, tú que manejas muy bien el inglés, hoy o ayer salió un artículo en el New York Times, una columna de opinión de un estadounidense que dice: estuve siempre en contra de esa guerra porque no estaba claro por qué se hacía, ¿no? Claro. Y sin embargo ellos usaron el pretexto de las armas de destrucción masiva. Y la verdad es que Bush, hijo, Tony Blair, Aznar de España, que no hay que olvidarse de él, él aparece en la famosa foto de las Azores, en las Azores. En las Azores. Son criminales de guerra. Bueno, pero la Corte Penal Internacional no los juzga porque son tropa propia. Digo, por eso te digo, carece totalmente de seriedad, y por supuesto a Putin le interesa un rábano, ¿verdad?, lo que pueda hacer la Corte Penal Internacional y las citaciones. Pero bueno, eso habla un poco del sesgo que tienen las instituciones internacionales, que muchas veces aparecen como si fueran neutras
aplicando los conceptos más puros del derecho, y realmente son instituciones políticas al servicio del sistema imperial que tenemos en este momento. Muchísimas gracias por tu generosidad, Atilio, y te robo 2 minutos más. Dale, sí, por Porque favor. tenemos un conflicto medio absurdo entre Ecuador y Argentina por la cuestión de los embajadores. Ecuador declaró primero persona non grata al embajador de Argentina, Sí. Foch. Difícil pronunciar ese apellido, pero así creo que se pronuncia. Sí. Y luego Argentina hizo lo mismo con el ecuatoriano, y nos estamos metidos en un lío terrible por la cuestión de María Duarte, una exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa, confundiendo lo que es el Estado asilante con el Estado territorio, ¿no? Así es. ¿Tú qué ves en todo este rollo? Mira, yo creo que, yo creo que ha habido una violación de ciertas normas diplomáticas muy importantes de parte del gobierno del Ecuador. Si tú tienes una persona que está asilada en una embajada legalmente radicada en tu ciudad capital, en Quito, tienes que darle el salvoconducto, no hay ninguna razón por la cual no le des, aun cuando esté en un proceso. Bueno, luego se verá hasta la extradición. Si el proceso avanza y María Duarte es culpable, la extradición va a funcionar en la medida en que tú te mantengas en el marco legal. Ahora, el gobierno de Ecuador violó los acuerdos legales internacionales. El gobierno de Ecuador está diciendo que ya está condenada, que ya tiene una sentencia en firme y que eso no se puede... Sí, pero hay instancias de apelación que todavía no han sido iniciadas, de manera tal que no es cierto que hay una primera instancia que la han condenada. Además, para ni hablar de lo que es la justicia hoy en Ecuador. Recuerdo lo que pasó con los 2 jueces que ordenaron la libertad de Jorge Glass. A uno lo echaron y al otro creo que lo pusieron preso. Sí. Simplemente por ordenar la liberación. Y por el famoso caso Soborno y todas esas cosas que en Zaffaroni ustedes tienen jurista experto en temas penales. Absolutamente. Famosísimo, seguido en casi todas las universidades de nuestra región. Él dice, acá no hay nada. En el famoso caso Soborno no hay nada. Y además lo que decía Rafael Correa en estos días, dice, ¿cómo puede ser que un caso de soborno como eso es donde la empresa Odebrecht no haya sido llamada a declarar? Entonces digo, el incidente ese yo creo que va a resolverse rápidamente, no afecta a las relaciones de pueblo a pueblo, no afecta creo que incluso las relaciones económicas que hay entre Argentina y Ecuador, es evidentemente hecha una cucharada de sabor amargo en lo que tendrían que ser relaciones mucho mejores, pero bueno, espero que haya un cambio de gobierno pronto en Ecuador. Ecuador se merece otra cosa. Realmente. Está claro que en el caso del asilo, el gobierno que concede el asilo es el que califica. Claro. Si esa persona... Y además está la otra cosa, que el error del gobierno ecuatoriano fue no tener una guardia a la salida de la embajada para evitar que se fuguen. No, pero el asilo además no es una condena de preso, no está preso o presa. No está preso. Tú te puedes ir libremente. Por eso, pero si ellos tenían la sospecha que ella se podía fugar, bueno, pon 3 o 4 policías ahí, no lo hicieron tampoco, en fin. Pero bueno, igual queremos mucho al Ecuador y estuvimos pendientes y estaba yo seguro de que Ecuador iba a pasar la ronda de clasificación en el Mundial y tuve una gran decepción en el último Mundial, porque yo había armado mi compatriota Alfaro un gran equipo ecuatoriano que desgraciadamente por esas cuestiones raras del fútbol no pudo pasar a la siguiente fase que lo hubiera merecido el Ecuador. Sí. Así que bueno, nada, quería mandar... Tu compatriota Alfaro, que hoy nos está demandando la Federación Ecuatoriana. No me digas, porque le ha incumplido la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un tema jurídico. Es una injusticia porque hizo un gran trabajo él, no sé por qué lo echaron. Bueno, tú sabes cómo es el fútbol. Sí. Bueno. El fútbol es peor que la política internacional muchas veces. Nos da grandes alegrías, pero enormes decepciones. A ver, Atilio, muchísimas gracias por recibirnos. Me he sentido muy cómodo, como siempre, conversando contigo. Y esto es mucho mejor que la cuestión Zoom, ¿no? Toda la vida. No, es toda otra cosa. Sí. Bueno. Mirarse a la cara y verse a los ojos. Así es. Muy bien. Atilio Borón, en este encuentro de Palabra Suelta desde Buenos Aires, acá conversando, como usted lo ha visto, de muchísimos temas, ¿no? Aprovechando esta enorme
predisposición que Atilio tiene, una suerte de enciclopedia, que uno puede consultar muchísimos temas. Como siempre, a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien.